Los movimientos expresan ante todo lo contradictorio de esta sociedad, en muchos planos. Pero hay un aspecto de sus dinámicas que los caracteriza en sus desenvolvimientos. Y aquí viene un tema que creo que se expresa en lo que ustedes han presentado hoy. Los movimientos tienen eventos, tienen hechos, pero también expresan procesos sociales. Cuando lo que les contaba en el año 69, yo entré a la universidad y al segundo mes de pronto me vi abocado, yo creí que iba a estudiar y me vi abocado a una marcha gigantesca de estudiantes que querían una reforma educativa, pero entonces ya eso se estaba entreverando con una serie de búsquedas también eran muchos hijos de obreros, era una universidad pública, yo entré a la de Antioquia, decían no, que el salario hay que subirlo, que se mezclaban cosas y expresan en ese sentido no solo un hecho determinado, subieron el alza del precio de los buses y entonces la gente protestó, sino un proceso subterráneo de configuración de lo que se llamaban masas en esa época estudiantiles. Fíjense, en Colombia pasamos de 1959, había como 30.000 estudiantes universitarios si acaso, no, menos. En 15 años pasaron a ser 600.000, digamos. Así, en cosa de 15, 20 años hubo unas transformaciones de la educación universitaria, estudiantes que traían todas las realidades regionales, locales, y congregados en la universidad, eso era una mezcla explosiva de decir, tenemos que encontrar cambios y transformaciones. Es decir, hay dinámicas que no son solo hechos y eventos, sino procesos sociales que de pronto encuentran expresión a propósito de algunas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para pensarse en las proyecciones de los movimientos, que no son solamente lo coyuntural, sino también los límites o las perspectivas de un movimiento de acuerdo a lo que uno alcanza a interpretar que ese movimiento está expresando. Ahora bien, ¿a qué se enfrentan los movimientos? Voy a hacer así muy breve porque obviamente quiero también respetar el tiempo, y se enfrentan no solamente a un gobierno, se enfrentan no solamente a unas lógicas de desarrollo. Oiga, es que es absurdo que sigamos viviendo, consumiendo gasolina, y ahí hay un debate, vamos a cambiar el medio ambiente, la Van der Hamen, y etcétera, sino que se enfrentan a unas configuraciones, a unos dispositivos de poder. Y el poder no solo está en el gobierno, está en unas transacciones que se hacen entre grupos dominantes, tanto de la riqueza como políticos, y ellos configuran lo que se llama un régimen político. Cuando Felipe Tascón quería presentar aquí lo del 18 Brumario, ese es un texto muy clásico, yo sé que él lo distribuyó, se los recomiendo que lo lean. Ahí Carlos Marx, que fue un señor que empezó a reflexionar críticamente sobre esta sociedad, como mucha otra gente, distinguía entre lo que era el gobierno y el régimen político, que eran acuerdos entre grupos agrarios dominantes, con grupos urbanos dominantes, con partidos, con el ejército, ahí se configura una lógica de poder, y a eso es a lo que se enfrentan los movimientos ciudadanos y sociales, no solamente a un gobierno o a un Estado, sino a unas configuraciones de poder y de fuerza, y las transformaciones se dan si se transforman esas transacciones de grupos dominantes. En el caso colombiano expresan no solo eso que decía de los del campo, de la ciudad, sino las regiones. Si ustedes analizan los gabinetes ministeriales de cualquier gobierno, el de hoy, encuentran un bayuno, encuentran un costeño, encuentran un paisa, pero también encuentran que el bayuno está muy ligado al monocultivo de la caña, o está muy ligado a una dinámica de acumulación y de negocios y de empresas, o encuentra que es más ganadero. Esa lectura hay que hacerla para uno saber hasta dónde, digamos, que es el siguiente punto. ¿Qué define los éxitos o las derrotas o los fracasos? Si se transforma lo que se quiere transformar o no. Y ahí viene un tema de cómo conceptualizamos esas transformaciones. Las transformaciones no solamente se logran porque se tumbó un gobernante. Nosotros, por ejemplo, a comienzos de los 70s, de lo primerito que me tocó a mí fue como 3 ministros de educación que el movimiento estudiantil tumbó. Entre ellos, a Luis Carlos Galán, que fue el ministro de educación más joven, y hubo toda una discusión
y sencillamente lográbamos tumbar ministros y logramos ciertas transformaciones en la defensa de la universidad pública y muchas otras cosas, pero hasta dónde transforma un movimiento, aquí en este caso construyendo la paz o ayudando a que se consolide un acuerdo, depende primero de la transformación de esos anudamientos de poder dominante. Porque, ojo, en la política no se trata solamente de derecho a la participación, se trata de definir prioridades públicas. Por lo tanto, en la política hay triunfadores y derrotados. Es decir, hay aspiraciones de grupos que quieren imponer lo suyo al conjunto, pero en un momento dado el conjunto le dice, oiga, señor empresario, no tiene pertinencia que usted siga montando un monocultivo de palma africana, donde aquí lo que hay es unas vidas campesinas. Entonces ahí la solución no es un problema de mera transacción, ni de que vivamos en paz, es un problema de triunfar o derrotar políticas públicas. Lo que pasa es que hay que hacerlo de forma democrática, convenciendo, discutiendo, mostrando la irracionalidad, mostrando la pertinencia en un momento dado de una solución, y esas son las encrucijadas del desarrollo, por ejemplo, que una sociedad enfrenta, y ese es el aprendizaje que tenemos que hacer en la construcción de paz. No es el idilio, es la capacidad de una sociedad de construir formas de tramitar las diferencias para construir en ese sentido transformaciones de lo que está dominante, que a veces, o muchas veces, o la mayoría de las veces hasta donde vamos, es irracional, pero ojo, también los movimientos transforman a los sujetos que los impulsan. ¿Y nos transforman en qué? Nos transforman primero en que como hay un dispositivo dominante, ese dispositivo nos define unos límites, un lugar, tanto en el orden cotidiano como en el orden de la política. Cuando el movimiento irrumpe, por eso es transgresor, por eso hay incluso discusiones como las hubo ahora con los animalistas este fin de semana, de si eran más violentos, menos violentos, de eso hasta dónde va, y ahora el alcalde quiere prohibir, es decir, cómo se organiza un orden ante una tensión social que hay que aprender a resolver. Ahí la primera transformación es la del sujeto, que asume la disposición de trabajar, de proyectarse, de reunirse con otros y construir, digamos, unas lógicas de discusión política para lograr, pues, mejorar la vida en la sociedad. ¿Y en qué cambiamos los sujetos? En los imaginarios. Oiga, yo ni me imaginaba que la solidaridad podía tener cara de reunión en el Parkway y de decidir que somos solidarios con una guerrilla que quiere dejar las armas, pero también somos solidarios con unos campesinos que llegaron diciendo ya, o unos negros que llegaron del Pacífico, ya no tienen más plomo. Oiga, la solidaridad tiene rostro, la solidaridad tiene cuerpo concreto en encuentros colectivos. Esos son transformaciones en las acciones colectivas, digamos que ahí quiero referir rápidamente, las sociedades así como son de contradictorias, se mueven siempre entre lo que algunos filósofos llaman una lucha entre las potencias y el poder o los poderes. El poder quiere siempre ordenar la vida y configurarla, las potencias quiere que la vida fluya. Esa dinámica contradictoria, yo pongo el ejemplo siempre que hablo de estas cosas, de cuando un planificador urbano no interpreta cómo usa la gente un parque, digamos, y pone unas losas para armar un camino. Y hay dos formas en que se expresa la vida contra esa forma de orden que un planificador que no mira a veces a la gente ni la interpreta, cómo vive la gente en ese espacio y quiere ordenarle el espacio montándole el camino. Pues surge un camino, como pasa en el Parkway, distinto del camino encementado. Y es que el pasto empieza a ver una trochita, un surco, que es por donde la gente hace el quite, y la gente inventa su territorio porque la vida tiene su economía, tiene su forma, sus racionalidades. Y a veces el del poder ordena, pero la gente sencillamente coge el camino. Pero hay otra expresión de las potencias, que es que debajo de esas losas, que a veces la gente ya no transita tanto, empieza a surgir el pasto y empieza a resquebrajarlo y empieza la raíz del árbol a levantar. Tampoco el planificador interpretó la naturaleza. Esa doble condición
que expresa que la vida va no siempre o casi nunca por donde el planificador que está a espaldas de la gente. Lamentablemente nuestros estados, nuestros gobiernos en gran medida están a espaldas de la gente, porque a veces son jóvenes de clase alta, tecnócratas, que se van al exterior, vienen, no conocen el país y se encierran en planeación nacional y deciden a dónde se gasta la plata, cómo se gasta, cómo se ordena. Esos son aspectos, digamos, de estar a espaldas, pero tienen el poder, entonces son como el que hace el camino encementado. Entonces, en ese sentido nos cambian los procesos. Termino diciendo, para que de veras conversemos, que cuando se juntan todas estas cosas, eventos, procesos que van acumulando lógicas de cambio, fíjense cómo le cuentan a uno la transformación que hubo en Colombia con la independencia. Oiga, que hubo una vez un señor que le iba a prestar un florero a otro y que no se lo prestó, y el uno era español y el otro era criollo, y el florero se rompió, y abajo los chapetones, y se dieron bofetadas, y entonces hubo una revuelta popular. Pues ese tema del florero fue un evento que permitió que se expresara un proceso que ya venía dándose de malestar entre los criollos, los que venían administrando los recursos y definiendo las políticas desde los designios por allá lejos de España. Dijeron ya no más, no nos gusta, hagamos cabildo abierto, y hubo una transformación política en unos eventos, pero porque expresaron unos procesos que venían acumulándose históricamente en cambios, en transformaciones, etc. En ese sentido, las sociedades enfrentan cambios de época, enfrentan momentos de transiciones. Nosotros, por ejemplo, hoy en Colombia, yo creería que después de que los dominantes aquí, los de los negocios, que le apostaron a una lógica de desarrollo en el país, de apertura económica, es decir, libre cambio absoluto. Fíjense, ahora hasta los Estados Unidos con un Trump está desmontando los tratados de libre comercio que nos vendían como la panacea. Claro, de la manera más absurda y más irracional, es una reacción bastante irracional y populista, como dicen ahora, es decir, de decirle a la gente cosas que les gusta desde sus miedos, desde sus resentimientos, pero hasta allá ya hay un debate, lo hizo Bernie Sanders, el candidato derrotado con Hillary, que tenía muchos aspectos de recuperación del mercado interno en Estados Unidos para el trabajo, aquí fuimos más papistas que el Papa, y se abrió, digamos, el mercado en Colombia y golpeó mucho a la agricultura, en fin. Después de 25 años o 30 de ese ensayo, de que el desarrollo vaya por ahí, acompañado de una violencia profunda, alguien de mi generación, Chucho Bejarano, escribió en el año 78, en un libro que se lo recomiendo, que se llama Colombia Hoy, que editó Siglo XXI Editores, se consigue en las bibliotecas. Ahí hay una compilación de ensayos sobre qué era Colombia en el 78. Y Chucho ahí, que era experto en el tema agrario, dice: el gobierno colombiano y las clases dominantes abandonaron toda posibilidad de reforma agraria en Colombia. Fue la última posibilidad. Y dijo, y esto significa, dijo él en el 78, significa que el desarrollo en Colombia va a estar acompañado de un fuerte acento de violencia masiva contra los grupos subalternos colombianos del campo y los sectores populares. Porque enderezar de esta manera el desarrollo, renunciando a repartir la tierra, renunciando a dar participación a fuertes sectores populares, en ese sentido fue muy profético, no va a ser posible sino con una violencia profunda que no, aquí hoy por hoy lo dice él en el artículo, es muy impresionante leérselo, además con datos, con cantidad de población, cuánto se producía en el campo, etcétera, y él dice aquí hubo ya una renuncia de los sectores dominantes a interpretar qué necesita el país y tomaron unas decisiones de poder contra la vida que iba por otro lado. Se abrió un ciclo de 30 años prácticamente de violencia, que cogió otras dimensiones por el narcotráfico, etcétera, que ahora estamos queriendo cerrar, digamos. Incluso eso venía de más atrás, pero para no alargar. Y en ese sentido, el país tiene datos que son muy impresionantes, que denotan
que estamos con un proceso subterráneo que están ya buscando transformaciones, y eso es lo que se expresa en los líos del plebiscito, eso es lo que se expresa en la búsqueda de los acuerdos de paz, eso es lo que se expresa en estas formas como ustedes relatan la memoria, que dicen hubo mucho ruido atrás, no vi la muerte de quién, sabemos que venían, porque ya ustedes están viviendo otras realidades más globalizadas, más urbanas, etcétera. Entonces hoy estamos en una especie de encrucijada del país en que se combinan muchos sucesos con la ebullición de procesos de cambio de la sociedad, de las sensibilidades, de la comunicación, de la cultura, y ahí es donde tenemos mucha responsabilidad todos de interpretar que una cosa es el poder de un gobierno y otra cosa es el tamaño de las transformaciones que anhelamos para poder medir en dónde fracasamos o en dónde triunfamos.